Amados, qué bueno verles. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Excelente. Les voy a preguntar con frecuencia si es que me escuchan bien o no, porque todo el tiempo aquí, bueno, mi señal aquí, la verdad, es siempre limitada. Entonces, la mayoría del tiempo les veo así, veo fotos en vez de videos. Así que eso provoca que constantemente dudo si realmente me están escuchando o no. Así que si en algún momento se pierde el audio, yo les pido que me avisen, que me escriban y me avisen. Eh, y bueno, eh, bueno, es para mí un gozo compartirles la palabra, compartir eh, para ustedes, ya sea algo planificado o sea algo más como, entre comillas, accidental. Nosotros entendemos eh, que en el desarrollo del ministerio existen eh, algunas, y bueno, probablemente en lo que entregamos para el Señor existen eh, algunas fiestas solemnes que están planificadas, ¿no? Que son de alguna forma parte del programa, y hay otros momentos que son espontáneos, ¿ya? Esto te dice, por ejemplo, el libro de Esdras. Yo quiero compartirles ahora precisamente algunas cosas en el contexto del proceso de regreso a Jerusalén, ¿ya? Eh, la verdad es que he estado pensando si esto tiene algún nombre específico, todavía no, para mí no lo tiene, así que no les voy a dar un nombre de esta clase. Eh, Entre ayer y hoy he estado dándole vuelta ahí respecto de qué compartir y qué es lo que estaba en el corazón de Dios. Y el Señor me puso en el corazón, vamos a revisar y centrar la enseñanza en algunos principios en el libro de Esther, pero quiero hacer como un panorama, ¿no? de esta historia. Y bueno, en el libro de Esdras hay un episodio en que se menciona literalmente allí que el pueblo retomó los sacrificios, o de alguna forma retomó las fiestas, las costumbres de adoración al Señor, y entre estos estaban las cosas planificadas y también las cosas espontáneas, ¿no? Eh, entonces habían ciertas cosas planificadas que ellos las retomaron, pero también retomaron la costumbre de hacer ciertas cosas espontáneas, ¿sí? Y creo que hay un principio ahí detrás, eh, eh, y este tiempo de pandemia nos ha empujado, ¿no? A vivir el ministerio de una forma mucho más espontánea. Así que cuando la Dani me llamó y me escribió para contactarme para tomar la posta hoy y reemplazar al pastor Germán, yo dije, bueno, de inmediato eh, que sí, porque para mí primero es un honor, y segundo, sé que del Señor también vienen esos sacrificios espontáneos, ¿no? Esos que no estaban dentro del plan. Así que, sin duda, Él está hoy en medio nuestro y tiene una palabra en el corazón de la que nos nutriremos todos, ¿no? Bueno, quiero hacer un poquito de contexto de lo que vamos a compartir. Ustedes recordarán que existen en el proceso de regreso desde el cautiverio, si no lo han observado así cronológicamente alguna vez, existen tres procesos de salida, de regreso, ¿no? De los cautivos eh, hacia Jerusalén, ¿no? El primer regreso con Zorobabel, el segundo regreso con Esdras y un tercer regreso con Nehemías, ¿no? Particularmente el regreso tanto de Esdras y de Nehemías, los tenemos mucho más visualmente claros porque también están acompañados de procesos de reconstrucción, ¿sí? Tanto el regreso de Esdras como el regreso de Nehemías están conectados con un proceso de reconstruir algo. Y si tú revisas, por ejemplo, el libro de Esdras, yo quiero que por un momento miremos, ¿no? Panorámicamente este libro. Es increíble lo que sucede en el libro de Esdras. Bien,
ellos regresan a Jerusalén y Esdras tiene la convicción de que antes de recuperar la seguridad, antes de ponerle cerco a la ciudad, que era algo fundamental, ¿no? Antes de levantar muros, antes de pensar en cualquier cosa, ¿no? En cualquier sentido de seguridad, en cualquier sentido de necesidades particulares, ¿no? Lo primero que se debe hacer es levantar el altar, y restaurar la adoración. Y es precisamente la convicción de Esdras. Esdras se lanza en un proceso de restaurar el altar, de levantar nuevamente la adoración al Señor, de volver a poner las cosas en su lugar, y luego de eso, el libro de Esdras termina con un proceso bastante interesante. No sé si alguna vez miraste lo que sucede, por ejemplo, en el último capítulo del libro de Esdras, pero hay algo tan interesante pasando ahí, y hace unas semanas atrás estaba en una lectura bíblica. Yo creo que les he comentado antes, una de las cosas que estamos haciendo como estrategias durante la pandemia, es que y el Señor nos ha hablado de levantar estrategias de comunión entre el cuerpo de Cristo, y de comunión en aspectos que sean edificantes, ¿no? En herramientas de edificación. Y una de las cosas que hemos hecho y que ha sido tremendamente poderoso para mí personalmente es tener lecturas online, lecturas comunitarias de la Biblia. Y lo que hacemos es que dejamos una reunión de Zoom abierta para todos los que se quieran sumar, y leemos un libro de la Biblia en cada ocasión, ¿sí? Nos dividimos los capítulos entre todos los que están en línea, y cada uno lee en voz alta en su casa un capítulo del libro, y entre todos, ¿no? Comenzamos desde el capítulo 1 hasta el último capítulo y terminamos un libro. Cuando nos tocó leer el libro de Esdras, de hecho ya hemos leído 12 libros ya de la Biblia, cuando nos tocó leer el libro de Esdras, una de las cosas que llamó la atención de una de las personas que estaba en la lectura, es que al final del libro existe un proceso desgarrador, ¿sí? Esto es en el capítulo 10. ¿Cuál es el proceso desgarrador? Que producto de la confrontación del pecado, Esdras confronta el pecado del pueblo, particularmente el pecado más explícito que se ve confrontado, es que muchos de los que regresaron, muchos de los que volvieron del cautiverio, venían enlazados con mujeres extranjeras. Algunos de ellos tenían hijos, imagínense, ¿no? Una constitución de familias. No estamos hablando de relaciones incipientes, estamos hablando probablemente de vínculos de años. Y resulta que Esdras empieza en el proceso de primero levantar el altar y después leer la ley al pueblo. Luego de leer la ley al pueblo, hay procesos de arrepentimiento tremendos, tremendos. O sea, ellos estuvieron, si tú revisas el libro, te vas a dar cuenta que pasaron horas confesando pecados, horas, ¿sí? Producto de volver a descubrir la ley, volver a descubrir la palabra, volver a descubrir lo que el Señor les exigía, ¿no? Que algunos de ellos muy probablemente habían escuchado muy de lejos, estando particularmente en Babilonia. Entonces, en definitiva, lo que observas en el libro de Esdras es que primero él levanta la adoración, y una vez que levanta la adoración, el punto de comunión, que levanta la intimidad con el Señor, viene el proceso de restaurar la integridad. Todos me están escuchando, ¿cierto? Sí, ahí tenía un eco. Entonces, recuerden este orden, ¿no? Esdras restaura el altar, y luego de restaurar el altar viene un proceso de restauración de la integridad, ¿no? Luego de abrir la puerta de la comunión con Dios, viene el proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación, volviendo al capítulo 10, ocurre algo tan increíble. Y este chico que estaba leyendo con nosotros, este hermano joven que estaba leyendo con nosotros la Biblia, me dijo: oye, qué increíble lo que pasó en el capítulo 10, yo nunca me había dado cuenta. Y como lo leímos linealmente y a él le tocó leer el capítulo 10, él dijo:
qué increíble, porque familias que ya estaban constituidas, que ya tenían hijos, ellos por el arrepentimiento, producto de la confrontación de la Torá, o sea, leer la palabra, leer la Torá, recordar lo que el Señor les exigía y darse cuenta que le habían fallado, estas familias literalmente se desintegraron, o sea, fueron expulsadas las mujeres extranjeras. Y si tú revisas el capítulo 10, te vas a dar cuenta que se menciona quiénes fueron los que expulsaron a sus mujeres, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo que le llamó la atención a este joven? Porque él decía, yo no sé si yo sería capaz de hacer algo así. Probablemente, frente a una situación como esa, yo me arrepentiría y buscaría al Señor que nos restaure. Pero echar a tu mujer, imagínate el dolor para los hijos, el dolor para el esposo, el vínculo amoroso que existe ahí, romperlo. Y la pregunta de él cuando me hizo ver ese capítulo, él me dijo, ¿por qué tan radical? ¿Acaso no era mejor restaurar a las familias? ¿Acaso no era mejor empujar a estas familias a un proceso de santidad? Ya se arrepienten, pero permanecen juntas y estas mujeres extranjeras se someten a los principios de la Torá. ¿No era más fácil tratar de restaurar lo que ya estaba que romper estos vínculos para alinearse a los principios de la Torá? Y recuerdo muy claramente lo que el Señor trajo a mi corazón cuando Él me hizo esa pregunta. El Espíritu Santo en ese momento me habló y me dijo, ponte por un momento en el lugar de un líder como Esdras, que viene de regreso del cautiverio, después de haber vivido todas las consecuencias de haberse apartado, de que el pueblo se haya apartado de la voz de la Torá, del consejo de Dios, después de haber visto todas las consecuencias de dejarse pasar pequeñas cosas, ¿no? De haber dejado pasar pequeñas cosas en lo íntimo que finalmente destruyeron comunitariamente al pueblo y lo llevaron a estar bajo la opresión, ¿no? de los asirios, de los babilonios, ¿no? Ponte en el lugar, en el corazón de este pueblo, y tú te vas a dar cuenta, ¿no? Que cuando se ha vivido un proceso de recibir las consecuencias de los errores, ya tu estándar no puede seguir siendo el mismo, ¿no? Debe haber un proceso de elevar el estándar. Y eso fue lo que pasó en el pueblo. O sea, ellos estaban tan conscientes de lo que había significado apartarse de la Torá, que al finalizar el libro de Esdras, ellos sabían que no existía ningún sacrificio que fuera suficientemente alto, no había ninguna renuncia que fuera suficientemente costosa, que fuera, valga la redundancia, tan costosa que les hiciera olvidar, que les hiciera, que anestesiara el dolor de estar lejos del Señor, de perder la presencia de Dios en medio de ellos, de ver como todo lo que amaban de la presencia de Dios ya no estaba. Este es un pueblo que venía de años de cautiverio, de años de humillación, de años de estar en otra tierra, bajo otras leyes, bajo otros líderes, con otros principios, y de ver tan lejos al Señor, que ellos, sin duda, no querían dejar ninguna pequeña puerta abierta a que una nueva cosa pudiera empañar lo que Dios estaba queriendo levantar. Así que finalmente se hicieron sacrificios tremendos en el proceso de Esdras. ¿Para qué? Para tratar de volver al corazón de Dios, ¿sí? Y esto te muestra, ¿no?, cuán radical hay que ser cuando nosotros hemos pasado temporadas alejados del corazón de Dios. Pero esta radicalidad, ¿no?, tiene un orden correcto. Fíjate cómo comienza el proceso de restauración. Lo primero que se restaura no es la santidad, lo primero que se restaura es la comunión. Y si hay algo que creo que nosotros hemos fallado, es que en algunos de nuestros círculos evangélicos enfatizamos más la santidad que la comunión. La gente está esperando ser perfecta para Dios antes de tener una intimidad con Él.
Y es al revés, ¿no? Si tú no restauras la intimidad, jamás vas a poder avanzar en el proceso de integridad. La gente quiere ser íntegra para estar en intimidad con Él. Y es todo lo contrario. Es tú te acercas a Él, restauras el altar, restauras la intimidad y como resultado vienen las convicciones necesarias para restaurar la integridad. No es al revés. Por eso tenemos a una generación tan frustrada, una generación de jóvenes tan frustrada en nuestras congregaciones, que se sienten tan lejanos a lo que Dios espera de ellos. ¿Por qué? Porque en definitiva hemos puesto sobre ellos el peso de la integridad sin empujarles primero suficientemente, sin enamorarles de la intimidad. Dios jamás va a poner un peso de integridad sobre ti si primero no has aprendido a amar su presencia. ¿Sí? Su corazón está diciendo, ¿no? Primero seamos íntimos y luego, ¿no? Luego nos ocupamos de la integridad. Y es así como sucede en Esdras. Ahora, amados, aproximadamente unos 40 años después del proceso de Esdras, para que lo ubiques geográficamente, ¿no? O sea, perdón, históricamente, cronológicamente, ¿no? Está el proceso de Esdras y 40 años después, o sea, aproximadamente 100 años o un poco más de 100 años después de la caída en cautiverio del pueblo de Judá, viene cronológicamente el libro de Esther. En la Biblia tú vas a encontrar estos libros en un cierto orden como equivocado, ¿no? Tú te das cuenta que está Esdras, Nehemías y después viene Esther. Pero lo cronológico sería que Esther está en medio, ¿no? Esther está 40 años después de Esdras, 30 años antes de Nehemías, ¿no? Está justo en medio. Y es en este libro que quiero detenerme. Y es aquí donde quiero que revisemos algunas cosas interesantes. Estos días he estado estudiando el libro de Esther, y no es un libro frecuente de estudiar, eso debo reconocer. No sé cuántos de ustedes alguna vez se tomaron tiempo de leer con atención el libro de Esther, de analizarlo como historia, o de tratar de buscar ciertos principios allí. ¿Cuántas enseñanzas acerca del libro de Esther escuchaste? Que no sean solo enseñanzas como de características medias románticas, ¿no? Esther es un libro que lo miramos y pensamos, ¡ay, qué lindo es el amor entre Esther y el rey Asuero!, ¿no? Y también hacemos una tipología de la iglesia, de Cristo y la iglesia, ¿no? Asociado al libro de Esther. Pero este libro tiene una mística y una magia muy especial, ¿no? Conectada en la historia. Porque esta es la historia de una de las comunidades judías que no regresaron con Esdras, ¿sí? O sea, están los que regresaron, pero esta es la historia de lo que pasó con los que se quedaron, con los que siguieron en Persia, con los que continuaron bajo el imperio persa, ¿no? Y debieron ver la mano del Señor en medio de esta historia. El escritor de este libro, que no tenemos mucha certeza de quién fue, hay quienes dicen que fue Esdras, otros dicen que fue Mardoqueo, no tenemos seguridad de quién lo escribió, pero el escritor de este libro le agrega un elemento particular. Este es un libro de la Biblia que tiene una particularidad interesante, ¿no? Para estar en la Biblia. Es el único, o al menos que yo sepa, ¿no? Probablemente exista otro, pero es el único libro de la Biblia que yo sé, al menos, que no menciona en ninguna palabra a lo largo de sus capítulos, ¿no? Creo que son 10 capítulos el libro de Esther, ¿sí? En 10 capítulos no se menciona una sola vez a Dios. No se le menciona con la palabra Dios en hebreo, ni tampoco se mencionan sus nombres. No se hace ninguna apreciación acerca de Dios, absolutamente ninguna. ¿Sí? Esa es una particularidad de este libro. O sea, este es el libro donde el nombre de Dios no está escrito. Este es el libro donde la persona de Dios no está mencionada. ¿Y eso qué te quiere decir?
te quiere decir algo, ¿no? Porque esta es la historia que ocurre fuera de Jerusalén, ¿no? Es la historia que ocurre fuera de la tierra prometida. Esta es la historia que ocurre en tierra extranjera, en tierra de los persas. Y el escritor, de alguna forma, al sacar el nombre de Dios de la historia, de alguna forma te está queriendo decir que en esa tierra era difícil ver a Dios. ¿Sí? De alguna forma te está diciendo, ¿no? Aquí parece que Dios no está ni escrito, ni mencionado, ni se escucha su nombre, porque en Persia las cosas suceden de otra forma. De hecho, este es un libro que su contenido moral, ¿no? Si hablamos de la moralidad propia de la Torá, su contenido moral es muy bajo, es muy deficiente. Te animo a que lo estudies alguna vez. Pero el libro de Esther te muestra borracheras, te muestra casamientos entre una judía y particularmente un extranjero. Te muestra sucediendo un montón de cosas que la Torá dice que no deben suceder. ¿Sí? Y creo que esas son parte de las razones por las que el escritor no incluye jamás en ninguno de los capítulos el nombre de Dios. Jamás. Jamás lo menciona, porque de alguna forma quiere hacernos ver con eso, ¿no? Es un elemento simbólico, aparte de conectar un poco con el núcleo del texto, ¿no? De alguna forma es una de alguna forma un sentido espiritual impreso en la historia. Hay algunas historias en nuestra vida y algunas historias en el desarrollo de nuestro ministerio en que nos cuesta ver el nombre de Dios escrito en algún lugar, ¿no? Y probablemente sea por la temporada, sea por las condiciones o por las cosas que están sucediendo. Pero Esther relata una historia de esta categoría, ¿no? De esas historias donde se supone que Dios no está. ¿Y por qué les digo? Porque aquí, como les digo, aparte de las cosas que van en contra de la Torá, que son varias, el contexto, los principios utilizados, ¿no? en el libro están sin duda construidos sobre la cosmovisión persa de la vida. Y bueno, los personajes principales aquí creo que son de conocimiento público, ¿no? Está el rey Asuero, que es Jerjes. Asuero es, de alguna forma, es el nombre que está conectado un poco con la traducción hebrea del nombre de Jerjes. Pero este Jerjes, llamado Asuero, tiene su esposa, la reina, Basti, y sucede ahí, ¿no? un conflicto porque esta mujer desobedece las órdenes del rey. El rey la manda a llamar y ella no decide entrar en la presencia del rey. Esto era un terrible error, ¿no? ¿Y por qué te destaco esta parte de la historia? Porque este libro comienza con un quiebre de las reglas del rey. Y lo hace una mujer, lo hace una de sus mujeres. Yo no sé cuántas otras mujeres habrá tenido Jerjes, ¿no? Asuero. No sé, no tengo elementos para poder decirte si era la única mujer que él tenía. Muy probablemente no. No creo que precisamente siendo un rey persa haya tenido principios de fidelidad en su vida, ¿no? Práctica y matrimonial, íntima. Así que esta mujer decide cruzar un límite de las normas persas respecto de lo que una mujer, ¿no? La esposa del rey, la reina en este caso, podía hacer. Ella rompe uno de los límites. ¿Cuál es el límite? ¿No? Cuando el rey te llama, tú tienes que venir. Y cuando no te llama, ni se te ocurra aparecerte. Eso era parte de las normas de alguna forma cotidianas, conocidas por todos. Todos en Persia sabían que no puedes entrar en la presencia del rey si él no te llama,
Y si Él te llama, lo peor que puedes hacer es ignorar el llamado del rey. Bueno, este libro tiene a dos mujeres. Por un lado está Vasti, que es llamada por el rey, y ella decide no entrar en la presencia del rey. Y por otro lado está Esther, que llevaba 30 días sin ser llamada a la presencia del rey. Y ella toma la decisión de osadía, de entrar en la presencia del rey, aun cuando sabe que no puedes entrar si el rey no te ha llamado. ¿Sí? Lleva 30 días sin entrar en la presencia del rey, y entra en la presencia del rey por la convicción que Dios la puso allí para esa ocasión, para ese momento. ¿Sí? Estoy haciendo una mirada panorámica del libro, pero es increíble, ¿no? O sea, aquí hay dos transgresiones sucediendo, pero una nace de los impulsos del corazón, del orgullo del corazón, y la otra nace de la convicción de que Dios está escribiendo algo, que para algo Él me puso aquí. Y esto está sucediendo en Persia, ¿sí? En aquella historia donde Dios ni siquiera se nombra, ¿no? Una de esas tantas historias que ocurren en tierras paganas. Pero hay un principio detrás de esto que te estoy mencionando. ¿Me están escuchando bien, cierto? ¿Sí? Hay un principio interesante que podemos rescatar, ¿sí? Porque, y sobre todo en medio de esta etapa, yo he conversado, ¿no?, con muchos líderes respecto de las cosas que podemos o no podemos hacer en medio de este tiempo. ¿Sí? Para mí también ha sido un tremendo desafío. Imagínate que el Señor nos mandó a levantar una base de Jucún aquí a Cañete una semana antes de que empezara todo el proceso de la pandemia, ¿no? Primero la pandemia de pánico, y acompañada de ya la instalación de la pandemia sanitaria, ¿no? Y finalmente todo el proceso de pandemia social en la que estamos ahora, ¿no? Pero llegamos aquí y literalmente todos los caminos se empezaron a cerrar. Y todo lo que nosotros habíamos pensado de cómo iba a ser esta etapa no ha sido así. Yo no sé si existe otro líder, otra familia en otra parte del planeta dentro de Jucún que esté levantando una base en medio de este contexto, pero ha sido realmente un desafío. Porque sin duda, ¿no?, en medio de todas estas situaciones, la crisis que comenzamos a vivir es ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? ¿Hasta qué punto es sabio correr los límites en una dirección y hasta qué punto podemos ir en la otra? Porque tú y yo, en medio de la pandemia, quienes somos llamados al ministerio, tú y yo estamos entre dos límites que son peligrosos, ¿no?, de cruzar o de ignorar. Por un lado están los límites naturales de la autoridad sanitaria, los que debemos obedecer según la palabra, ¿no? Nosotros tenemos que honrar a nuestras autoridades y ahí están los límites de la autoridad sanitaria diciéndote, esto no se puede hacer. Por otro lado está el límite del llamado. Y el Señor diciéndote, esto lo debes hacer. Y ha sido difícil, ¿no?, interpretar cómo nos movemos dentro de estos márgenes. He tenido conversaciones con líderes que nos han dicho, pero ¿cómo podemos hacer ahora, no? ¿Cómo entrenamos? ¿Cómo discipulamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo se supone que hacemos iglesia? ¿Sí? ¿Cómo hacemos evangelismo en medio de esta etapa? ¿Cómo nos conectamos con la gente en medio de esta etapa? ¿Cómo desarrollamos ministerio en medio de esta etapa? Y este libro de Esther te puede mostrar que no siempre las transgresiones de normas, de principios, de decretos del rey, no siempre vienen desde la rebelión, ¿no? Hay ocasiones en que el Señor nos empuja a decisiones de osadía, pero cuando han nacido de su palabra, ¿no? Cuando han nacido de la intimidad con Él, cuando hemos logrado identificar que Él es quien está empujando el barco, nosotros nos movemos con libertad. Aquí esta historia comienza con una... de alguna forma, la temática de la historia se abre a partir de una mujer transgrediendo los límites del rey. Y esta mujer que obtiene como resultado, obtiene su muerte.
Así comienza esa historia. Entonces Esther, mientras avanza la historia, ella empieza a comprender de alguna forma, ¿no? Hasta probablemente, ¿no? Hasta el capítulo, si tú puedes mirar el libro de Esther, si lo has leído antes, hasta el capítulo 4 aproximadamente, ¿no? Esther no está entendiendo absolutamente nada de lo que está viviendo. Hasta ahí, muy probablemente, ella está completamente ensimismada, o sea, está pensando en su proceso, en sus necesidades, en sus desafíos y de alguna forma en lo que Dios me está dando a mí. Y Dios me ha dado la bendición de ser la reina, de tomar el lugar de privilegio, de ponerme en una zona de autoridad, ¿no? De tener de alcanzar un nombre noble, ¿no? Una posición de nobleza. Probablemente hasta el capítulo 4, para Esther, esta es una linda historia personal que contarle a los nietos. Pero en el capítulo 4 viene el mensaje de Mardoqueo. Mardoqueo es quien crió a Esther. ¿Bien? Un familiar cercano que termina criándola producto de que esta chica queda sola, ¿no? A temprana edad. Y Mardoqueo está de alguna forma a lo largo de todo el libro marcando las pautas en el corazón de Esther, haciéndole entender que Dios está en medio, aun cuando no puedas ver su nombre escrito en ningún lugar. Y resulta que Mardoqueo, en el capítulo 4 tú puedes ver esto, ¿no? Se intenta comunicar con Esther. ¿Para qué? Para explicarle, ¿no? Que Dios te puso ahí, que Él te llamó para este tiempo. Y esto es lo que Mardoqueo le está queriendo hacer ver. Esther, su primera respuesta es, tú sabes lo que va a suceder, Mardoqueo. Nadie puede entrar en la presencia del rey si no ha sido llamado. Y aquel que ose entrar a la presencia del rey sin ser llamado morirá. Y en ese momento Mardoqueo le dice algo para mí tan significativo, ¿no? Eh, si puedes mirar por un momento el versículo 13 del capítulo 4. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe, esta es la pregunta clave probablemente de todo el libro, ¿no? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? De aquí nace una linda canción de Marcela Gándara, que probablemente ya te vino a la mente, ¿no? Que habla de esto, ¿no? Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Esther, a partir de esta frase de Mardoqueo, Esther entra en la convicción correcta y logra comenzar a entender que hay episodios de nuestra historia donde nosotros debemos tomar decisiones de osadía. Y quiero decirte, amado, ¿sabes qué? Está bien obedecer al Señor, está muy bien creerle, pero hay ocasiones en que Él está esperando hombres y mujeres osadas, hombres osados, mujeres osadas, que hagan aquello que se supone que está un poco más allá del límite, cuando tienen una convicción de que han sido llamados para este tiempo, para esta circunstancia, para esta situación, ¿sí? De alguna forma, lo que nace a partir de este versículo 13 y versículo 14 es un M aquí en el corazón de Esther, ¿no? Tú puedes verlo eso en el verso 16. Esta fue la determinación de Esther. Esther le dijo:
pidió que le respondieran a Mardoqueo y le dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. ¿Sí? Susa era la ciudad capital del imperio persa en ese momento, ¿no? Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban durante 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaremos igualmente, y entonces entraré a ver al rey, ¿no? Aunque no sea conforme a la ley. Y aquí viene la frase interesante, ¿no? Y si perezco, bueno, que perezca. Y si me toca morir, entonces que muera. Y esto, creo, sin duda, este es el clímax de esta historia. Este es el momento bisagra, ¿no? Cuando la situación cambia, da un giro fundamental. ¿Y por qué te lo digo? Porque de aquí en adelante el Señor comienza a construir a partir de la convicción de Esther, ¿no? O sea, este es un libro donde Dios no está presente, escrito, ¿no? Pero Él se está moviendo a lo largo de esta historia. Y nosotros que leemos la historia lo podemos ver. Resulta, amados, que si yo pudiera mostrarte esquemáticamente este libro, voy a contarte un detalle, ¿no? De cómo está escrito el libro de Esther. Si yo pudiera mostrarte un esquema de este libro, ¿ya? Quizás si hubiera preparado con más tiempo esta clase, ¿no? Hubiera entendido desde antes que tenía que compartirte esto, hubiera podido preparar un esquema, ¿no? Pero puedo adelantarte que el libro de Esther está escrito con con un esquema, o de alguna forma con una estructura quiásmica, ¿no? No sé si alguna vez escuchaste ese concepto de estructura quiásmica, ¿ya? Pero el libro de Esther es un quiasmo, ¿ya? ¿A qué me refiero? El quiasmo, el concepto del quiasmo está ligado a lo que nosotros conocemos más popularmente. Nosotros le llamamos a las estructuras quiásmicas o la menorá, como es la palabra en hebreo, ¿no? Le llamamos candelabro. ¿Has visto alguna vez un candelabro o un candelero, también le dicen, ¿no? Te voy a hacer un dibujo, yo espero que puedan ver. Esto no, yo espero que esto no le saquen fotos ni lo publiquen, porque como yo soy diseñador, hermano, esto sería una vergüenza que alguien pudiera ver lo que estoy dibujando. Así que, por favor, no lo muestres, porque esto es una... Esto en realidad está feo, ¿no? Está bien feo, está horrible lo que estoy dibujando, pero es porque lo estoy haciendo rápido, ¿ya? Eh, Ahora te lo muestro, ¿no? Miren, no sé si logran ver. Esperen, ahí, ¿se logra ver? ¿Sí? Está feo, ¿cierto? Pero ustedes logran identificar que eso es un candelabro, ¿cierto? ¿Han visto eso alguna vez? Ya, eso es una estructura quiásmica, o sea, es un quiasmo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que es un quiasmo? Es de alguna forma una, una, eh, una estructura concéntrica. Si tú te das cuenta en una, en una estructura del candelabro, esta vara que está aquí sostiene todos los otros semicírculos. Cada semicírculo, ¿sí?, tiene una vela en un lado y otra vela en el otro lado, ¿sí? El de afuera, por ejemplo, tiene una en un extremo y lo mismo en el otro extremo. La que sigue, una cosa en un extremo y lo mismo en el otro extremo. Después otra que tiene un extremo y el otro extremo y son iguales. Y el centro está sostenido por esta, ¿no?, por esta vara principal que sostiene, ¿no?, que es el centro de toda la estructura, ¿ya? O sea, toda la estructura se conecta con el centro. Y de alguna forma, la menorá, un candelabro, es como un espejo. O sea, me refiero que son simétricos, ¿ya? Lo que hay desde el centro hacia la izquierda es lo mismo que hay del centro hacia la derecha. Nunca vas a ver, por ejemplo, una estructura quiásmica que no sea en números impares. Siempre es en números impares. Tú los puedes ver esto
de 7, de 9, ¿sí? Velas, pero siempre es un número impar. ¿Por qué? Porque hay un centro que no tiene paralelo y todos los demás cruzan el centro, están conectadas con el centro, ¿sí? Y están afirmados en el centro. O sea, el principio fundamental de una estructura quiásmica es el centro. ¿Ya? ¿Me logran entender? ¿Lograron ver lo que yo les mostré? ¿Se veía bien? Háganme alguien que me haga así, ¿no? Que me muestre una manito por último. ¿Que lograron ver? Excelente, maravilloso. Yo había estado orando que el Señor guardara el internet justo para ese momento, hermano, porque yo todavía los veo a ustedes como fotos, pero vi una manito ahí. Excelente, gracias Roberto por responderme. Te veo en modo meditación hace rato que te veo con los ojos cerrados, amigo, así como meditando, como monje. Eh, pero Esteban, no me digas eso, hermano. Esteban me dice, estaba feo, pero entendimos. Gracias, hermano, gracias por tu sinceridad. Eh, entonces, bueno, después de este comentario innecesario de mi amigo Esteban, quiero explicarles cómo, por qué les explico esto del quiasmo. Porque gramaticalmente, lo dibujó la Abigail, no, lo dibujé yo ahora, no, gramaticalmente, el libro de Esther es un quiasmo. ¿Okay? Hay varios quiasmos en la Biblia, ¿no? La historia, por ejemplo, del arca de Noé es un quiasmo también, ¿ya? O sea, hay un versículo que es el centro y todos los otros se repiten, ¿sí? Son como un espejo. Pero eso es como para otra enseñanza. En algún momento hablaremos de la historia y cuál es el versículo central de la historia del diluvio, ¿no? Pero particularmente aquí hay un capítulo central, ¿ya? O sea, hay un capítulo que es el centro de la historia, que contiene el principio fundamental de la historia, y todos los otros están conectados y son un reflejo. Te voy a dar algunas pistas de esto. Por ejemplo, si tú miras el capítulo 1, y alguna vez leíste el libro de Esther, te vas a dar cuenta que el capítulo 1 te relata toda la gloria, todo el esplendor, que dice, mira, debemos tener una clase de los quiasmos. Sí, podríamos tenerla en algún momento. Les voy a escribir, mira, así se escribe quiasmo, por si acaso, como está escrito ahí. Entonces, el capítulo 1, por un lado, ¿no? En una parte del quiasmo, en la parte izquierda, ¿no? Pone el capítulo 1. Bueno, en el capítulo 1 se habla de la grandeza. El libro parte hablando de la grandeza del rey Asuero. Y el capítulo 10, que es el final, te habla también de la grandeza, pero no de Asuero, de la grandeza de Mardoqueo. Si tú te das cuenta, ambos hablan lo mismo, pero uno del rey Asuero y el otro de Mardoqueo. Es un paralelo. ¿Sí? El capítulo 2, el capítulo 2 te muestra, ¿no? Perdón, el segundo concepto, ¿no? En este quiasmo, voy a mirar, miren, tengo aquí mis apuntes acerca de Esther, ¿no? Déjenme recordarlo, ¿no? El capítulo 2 habla acerca de que Esther y Mardoqueo salvan al rey, en el lado izquierdo, ¿ya? Y en el lado derecho, el capítulo 9 te habla de que Esther y Mardoqueo salvan a todos los judíos. O sea, en el capítulo 2 salvan al rey y en el capítulo 9 salvan a todos los judíos. O sea, tienes otro de los semicírculos del quiasmo, ¿no? Si dividiéramos el capítulo 3 en dos partes, por un lado, en el capítulo 3, en la primera parte, Amán es exaltado, Amán es el enemigo en esta historia, ¿no? Amán es el amalecita de la historia, el agageo, ¿no? Es el descendiente de los pueblos cananeos que aparece en la historia, ¿no? Entonces, Amán, en el capítulo 3, comienzo del capítulo 3, Amán es exaltado, y en el capítulo 8, que es el reflejo de eso, el exaltado es Mardoqueo. Si te das cuenta, es como lo mismo pasa a un lado y pasa al otro lado. Parte del capítulo 3, la segunda parte del capítulo 3, es el decreto de Amán para matar a los judíos. Y parte del capítulo 8, antes de lo de exaltar a Mardoqueo, parte del capítulo 8 es otro decreto, pero ahora no de Amán, es un decreto de Mardoqueo para salvar a los judíos. O sea, en el capítulo 3 es el decreto para matarlos, en el capítulo 8 es el decreto para salvarlos.
El capítulo 4, Esther y Mardoqueo están planeando cómo revertir el decreto, si el decreto de matar a los judíos, y en el capítulo 8, en la primera parte, se ve lo mismo. Esther y Mardoqueo están planeando cómo revertir el decreto, la primera parte del capítulo 8. Seguimos más abajo, ¿no? En el capítulo 5, en el lado izquierdo, ¿no? Capítulo 5, tú vas a ver que, que Esther organiza un banquete, su estrategia, la estrategia que Esther y Mardoqueo elaboran, ¿no? O que Esther, ¿no? De alguna forma elabora, es hacer banquetes, hace banquetes para el rey y para Amán, ¿ya? En el capítulo 5 está el primer banquete, y en el capítulo 7, que es la otra parte del paralelo, la otra parte del quiasmo, el lado derecho, ¿sí? Hay otro banquete para el rey y para Amán, ¿sí? Hay dos banquetes, capítulo 5, capítulo 7. Ahora habrás entendido cuál es el capítulo que queda en medio, el capítulo, el centro del quiasmo. ¿Cuál es el capítulo central del quiasmo? El capítulo 6, exactamente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede en el capítulo 6? Con esto quiero terminar esta enseñanza. En el capítulo 6, amados, ocurre la intervención de Dios. En el capítulo 6 ocurre el principio fundamental de este libro. No sé si tú sabes, pero el libro de Esther es no solo el proceso de liberación de Esther y de los judíos de Susa, no solo el rescate, la salvación. Esto es nuevamente lo mismo que Dios está haciendo todo el tiempo. Si tú te das cuenta, en Egipto el faraón se había propuesto eliminar de sobre la faz de la tierra a los judíos, ¿sí? Al pueblo hebreo, ¿no? Y el Señor los rescata. Bueno, aquí precisamente en Esther está pasando exactamente lo mismo. Amán se había dispuesto en el corazón sacar de sobre la faz de la tierra, sacar de Persia a todos los judíos, eliminarlos. Y había un decreto real para eso. O sea, había logrado a tal punto que había un decreto del rey. En Persia, si tú leíste este libro, te vas a recordar que el libro señala, el mismo rey señala que en Persia no se podían revocar los decretos reales. Lo único que se podía hacer es levantar otro decreto, pero los decretos no se podían echar pie atrás. El rey no podía revocar un decreto que haya sido afirmado en su anillo, ¿no? Y bueno, esta es la historia no solo de la salvación de Esther y la salvación de los judíos en Susa. Amados, yo te digo con completa certeza, ¿no? Si Esther, si la historia de Esther no está en medio, si este milagro del Señor no sucede, te aseguro que Jerusalén jamás hubiera sido reconstruida, porque Esther es la plataforma que Dios usa. ¿Para qué? Para abrir el camino y la provisión para Nehemías. ¿Te acuerdas quién le dio la provisión a Nehemías? ¿De dónde salió la provisión para Nehemías para reconstruir Jerusalén, los muros de Jerusalén, las casas, ¿no?, que estaban ligadas también al muro, ¿no? ¿De dónde viene toda la provisión? Del reino de Persia. ¿Cómo abre esa puerta el Señor? Por medio de honrar, de poner en lugares de honra a Esther, de que Esther y el pueblo judío se gane el favor del reino de Persia, del rey de Persia. Bueno, precisamente el Señor prepara el camino para Nehemías, y amados, hay muchos eruditos que consideran que si esto no hubiera sucedido, o sea, si el episodio de Esther no hubiera sucedido, probablemente, ¿no?, el pueblo judío hubiera sido exterminado por completo si no hubiera sucedido este episodio en la vida de Esther, un episodio que sucede cuando el nombre de Dios no está escrito. Entonces, este libro no solo es un rescate para Esther y un grupo y una comunidad de judíos viviendo en Persia. Este libro tiene su lugar en la agenda de Dios para construir el camino del Mesías.
Este libro tiene y esta historia tiene su lugar en la agenda de Dios para construir, para preparar el camino para la venida de Cristo, ¿no? Esta historia sucede exactamente, ¿no? Con cierta exactitud, 500 años antes de Cristo, ¿no? 500 años antes se está librando una batalla, 500 años antes se necesitan decisiones de valentía, 500 años antes alguien debe no solo obedecer, no solo creer, no solo descansar en Dios, no solo ayunar, alguien debe entrar en la presencia del Rey cuando nadie lo ha llamado. Alguien debe correr el riesgo de estar allí. No en las ocasiones formales. No, alguien debe levantar sacrificios espontáneos, presentarse delante del Rey cuando se supone que Él no te está esperando. Y eso es lo que Esther hace. ¿Qué es lo que contiene el capítulo 6? En el capítulo 6 el Señor cambia la suerte de la historia. ¿Sí? ¿Por qué utilizo la palabra suerte? Si tú te das cuenta y puedes mirar por un momento, fíjate lo que hace Amán, y esto es una cosa bien interesante, un paradigma bien interesante en el libro, pero fíjate lo que hace Amán para levantar el decreto contra el pueblo judío. Dice la Biblia en el capítulo 3 que él echó suertes. ¿Ya? Estoy buscando el versículo, por eso me demoro un poquito. Que él echó suertes para, de alguna forma, declarar el día. Déjenme ver. Perdón, verso 7. Fíjate en el verso 7 del capítulo 3 y te vas a dar cuenta que Amán echa suertes. La palabra que se utiliza ahí para suerte, ¿no? Dice, y fue echada pur, ¿ya? P-U-R, en una palabra hebrea que significa suerte. O sea, Amán echa suertes para de alguna forma destinar la suerte del pueblo judío a la destrucción. En el capítulo 6 el Señor cambia la suerte del pueblo. ¿Cómo lo hace? El capítulo 6, si tú lo revisas, te vas a dar cuenta que ocurre algo milagroso. Ocurre un milagro que sin duda Dios está detrás. El rey Asuero, explicando lo que ocurre en el capítulo 6. ¿Sí? Yo les estaba diciendo, ¿no? Que en el capítulo 6 ocurre algo interesante, ¿no? Lo que ocurre, si le pudiéramos poner un título al capítulo 6, el título es así: Dios cambia la suerte de su pueblo. ¿Por qué utilizo la palabra suerte? Y probablemente nosotros escuchamos la palabra suerte y nos parece como casi satánica, ¿no? Piensas en suerte y piensas en algo del diablo. Pero la Biblia dice en el capítulo 3, en el verso 7, eso es lo que yo les estaba contando, que Amán en este libro echa suertes, ¿sí? Dice que echa pur, que suerte, ¿no? De alguna forma echa suertes y por medio de eso determina el día 13 del mes de Adar, ¿ya? Tú lo vas a ver eso en el verso 13, ¿no? El día 13 del mes duodécimo, del mes 12 del calendario judío, que sería el mes de Adar. Recuérdate de eso, ¿no? El día 13 del mes de Adar, ese día el pueblo iba a ser exterminado. Según la historia de este libro,
porque el decreto real decía que ese día todos los enemigos del pueblo judío se podían levantar contra el pueblo en cualquier lugar del reino, en cualquiera de las, creo que son 27 provincias, no recuerdo muy bien, creo que son 27, en cualquier lugar del reino se podían levantar los enemigos y destruir al pueblo. ¿Sí? Y eso, ¿cuándo iba a suceder? ¿Cuál era la suerte que estaba echada? Que el día 13 del mes Adar iba a ocurrir esta desgracia, o sea, todos los judíos iban a ser exterminados por un decreto real logrado por Amán. Y en el capítulo 6 el Señor cambia la suerte. No sé si tú sabías, pero esta historia termina con una fiesta judía que los judíos celebran hasta el día de hoy, ¿sí? Que es la fiesta de Purim, que, claro, como tú te lo voy a escribir en el chat, ¿no? La fiesta se llama Purim. Esta palabra viene de la palabra pur, que significa suerte, ¿sí? O sea, los judíos terminan este libro inaugurando una fiesta, una de las dos fiestas judías que no nacen en la época del Éxodo, que no nacen particularmente de la ley, ni del liderazgo de Moisés. O sea, todas las fiestas judías nacen desde ese periodo, excepto dos. La fiesta de las luces, que es mencionada en el libro de Juan, y la fiesta de Purim, que es la fiesta que nace de esta historia, del libro de Esther. ¿Y qué quiere decir Purim? Purim de alguna forma quiere decir que el Señor cambia tu suerte. ¿Pero cuándo cambia tu suerte? Cuando tú tienes la osadía de Esther. Y creo firmemente que esta es una temporada en que nosotros necesitamos estar preparados con las herramientas afiladas. Necesitamos estar invirtiendo donde no estamos invirtiendo, levantando sacrificios, haciendo renuncias espontáneas. Esta no es una temporada para lo común, para lo regular y para lo cotidiano. Esta es una temporada para hacer cosas que están fuera de lo que siempre hiciste. ¿Para qué? Para que el Señor también intervenga en esos episodios en que parece que su nombre no está escrito, en esas historias en que no logras verlo a Él por ningún lado. Él interviene, ¿sí? Él interviene. Él cambia la suerte de su pueblo. Él nos lleva de la suerte de Amán para destrucción a la suerte de Mardoqueo para liberación. ¿Cómo cambia el Señor la suerte? Aquella noche del capítulo 6, el rey Asuero llega a su recámara y por alguna razón, una interesante razón, se le va el sueño, dice eso el capítulo 6. Al rey se le va el sueño. Y en ese momento manda a pedir, ¿no? Está aburrido. Y claro, se le va el sueño al rey, no hay Netflix, no hay redes sociales, no hay TikTok, no hay Ludo. Imagínate qué terrible debe haber sido esta temporada. Al rey se le va el sueño, y cuando se le va el sueño se le ocurre una idea. Ahora, quiero preguntarte, ¿quién crees tú que le quita el sueño al rey? ¿Quién crees tú que pone esta idea en su cabeza? ¿Cuál es la idea que tiene el rey? El rey dice, oye, ¿por qué no me traen las crónicas reales para leerlas un rato? Y le traen las crónicas reales, ¿no? Y él comienza a leer las crónicas reales. Y de pronto, entre todas las historias que están escritas en las crónicas de los reyes de Persia, él encuentra una historia de la que se había olvidado. La historia que está en el capítulo 2 de este libro. La historia cuando Mardoqueo le salva la vida al rey. ¿Sí? En el capítulo 2 sucede eso. Mardoqueo desactiva, desarticula un levantamiento contra el rey, una intención de matarlo. Y el rey está leyendo sus crónicas. Y de pronto lee esto y dice, ¡Ey! Y manda a llamar a sus consejeros y a la gente que estaba ahí alrededor, ¿no?
a los sirvientes del rey, y les dice, ¡hey! No me recordaba de esto. Aquí hay un hombre que está vivo, que hizo algo en favor del rey y yo no recuerdo haber hecho algo en favor de este hombre. Quiero preguntarles, ¿se le honró a este hombre como debía honrarse? Y los que estaban alrededor del rey le dicen, no, rey, la verdad es que este hombre salvó tu vida y nadie hizo nada por él. No tuvo ningún reconocimiento. Y el rey en esa noche dice, no, esto tiene que cambiar. ¿Sí? Para contarte un detalle interesante, Amán, esa misma noche, mientras el rey estaba en esto, en la casa de Amán se estaba construyendo una horca para ahorcar a Mardoqueo, ¿no? Durante el día siguiente. Y esa noche el rey da un giro, ¿no? En su pensamiento, producto de una intervención de Dios, una intervención sobrenatural, ¿no? Que al rey se le vaya el sueño, no es natural, eso es sobrenatural, ¿sí? Que el rey recuerde algo de lo que no está pensando siempre, también es sobrenatural. Bueno, hay una intervención sobrenatural en el capítulo 6, porque el principio fundamental de este libro es que el Señor cambia la suerte de aquellos hombres, de aquel pueblo que se mueve con osadía y que es capaz de poner sobre el altar hasta lo más preciado, hasta lo más significativo, con tal de abrazar lo que está en la agenda de Dios. Cuando Esther decide entrar en la recámara del rey, cuando no había sido llamada, ella estaba poniendo sobre la mesa toda su reputación y el lugar que había conseguido. Lo estaba poniendo sobre el altar, lo estaba sacrificando en el fuego, diciendo, Señor, yo estoy dispuesta a renunciar a esto, con tal de jugarme las cartas de salvar al pueblo. ¿Sí? Y quiero recordarte las palabras de Mardoqueo. Mardoqueo le dice a Esther, mira, si tú no haces nada, salvación y respuesta para el pueblo va a venir de algún otro lugar, no te preocupes. El Señor traerá respuesta, pero tú y tu familia crecerán. Si tú te paralizas, si tú no haces lo que tienes que hacer, si sigues en ese letargo, si sigues postergando decisiones, si sigues esperando a que las cosas cambien, tranquilo, el Señor va a traer respuesta y salvación de otra parte, porque lo que está en la agenda de Dios no se posterga, amados, es impostergable. Dios va a traer respuesta de algún otro lugar. Yo no sé por qué te estoy enseñando esto. Se supone que hoy día ustedes tenían una enseñanza acerca de visión de reino, ¿no? Yo no sé para quién de ustedes, o quizás para todos, ¿no? Es esta palabra, pero quiero decirte, ¿no? El Señor te está llamando a una temporada de decisiones de osadía. ¿Qué estás dispuesto a poner sobre el altar? ¿Qué tipo de sacrificio estás dispuesto a hacer? Que demuestre, que le muestre al Señor que tú eres uno de esos hombres o de esas mujeres que ha entendido que para este tiempo Él te trajo. ¿Sí? ¿Qué agenda es más importante? ¿La tuya o la de Dios? ¿Qué plan es más importante? ¿El tuyo o el de Dios? Y la mayoría de los evangélicos nos apuramos a decir, ¡el de Dios! ¡Amén! Sí, pero ¿qué es lo que muestran tus decisiones? ¿De qué lado está tu osadía? De nuestro lado está el Señor que cambia la suerte. Pero para eso tú tienes que poner sobre el altar lo que ponen hombres osados. Estas son las actitudes que mueven el corazón de Abraham cuando le dice al Señor, lejos esté de ti, Señor, castigar al justo,
castigar al inocente junto con el malvado. Tú no eres así, Señor. Y Abraham está hablándole a Dios. Esta es la osadía que mueve el corazón de Moisés cuando Moisés se presenta delante del Señor y le dice, ¿qué? ¿Tú los vas a destruir? A mí no me interesa ir con tu ángel. Si tú no vas a ir conmigo, yo no me muevo a ninguna parte. Yo prefiero morir aquí. Quítanos la vida aquí a todos. No me salves ni a mí ni a ellos. Pero solo quiero decirte, recuerda que tú sacaste a este pueblo desde Egipto. ¿Qué van a decir las naciones, Señor? Dice, oye, eso es atrevimiento. Bueno, es la osadía que está en el corazón de hombres que han logrado entender que hay episodios, temporadas, situaciones, circunstancias, ambientes en los que se deben tomar decisiones que no son cotidianas, decisiones que son espontáneas, que vienen del corazón de Dios, que preparan el camino para un cambio de suerte. Amados, yo espero, ¿no?, que esta temporada te encuentre con tus herramientas afiladas, preparado para lo que el Señor quiere hacer, para lo que Él está haciendo. Yo espero que esta no sea una temporada en la que te encuentres sin herramientas para pelear la batalla. Espero que esta no sea una temporada en que solo los líderes tengan herramientas, solo los líderes tengan armamento. Espero que esta no sea una temporada como la que describe el capítulo 13 de Primera de Samuel. Hay una temporada triste allí. Resulta que el pueblo iba a salir en batalla contra los filisteos. Y esto es una palabra muy conocida, ¿no? Entonces, del versículo 19 del capítulo 13 de Primera de Samuel en adelante. El pueblo estaba saliendo en la batalla contra los filisteos, pero los filisteos se habían encargado de que no hubiera un solo herrero en todo Israel. Entonces, cuando iban a salir a la batalla, solo Saúl y Jonatán tenían herramientas para pelear la batalla. Los otros eran un montón de cobardes que no habían entendido cuál era su lugar. ¿Qué quiere decir esa historia de que no había herrero? Que nadie había aprendido a forjar sus propias armas. Que nadie se había tomado el tiempo de aprender el arte de forjar herramientas para la batalla. Eso es la osadía a la que me refiero. Amados, en lo que sea que estés llamados a hacer, y en lo que sea que el Señor te haya abierto camino, donde sea que el Señor te haya puesto, tú tienes dos alternativas: o confiar en las herramientas y en las armas que tienen los líderes y refugiarte detrás de otros esperando que alguien más gane la batalla por ti, o tienes la oportunidad de comenzar en medio de esta temporada a forjar tus propias herramientas, tus propias armas, a construir tus historias de osadía, a entrar tú personalmente en la recámara del Rey. Quiero orar por ustedes un momento, amados. Yo imagino que a esta altura ya la palabra ha sido suficientemente clara. Y espero que haya podido ser entendido, ¿no?, el sentido de esta enseñanza. Amados, cuando se está reconstruyendo algo, no hay lugar para cobardes. No hay lugar para cobardes. Cuando se está reconstruyendo algo, no hay espacio para cobardes. Y el reino de los cielos es así. Aquí hay espacio para los que a veces dudan, hay espacio para los que fallan, hay espacio para los que tienen cosas que arreglar, hay espacios para los que no saben, hay espacio para los que pierden a veces sus fuerzas, pero no hay espacio para cobardes.
el reino de los cielos lo arrebatan los valientes o los violentos en otra versión. En medio de temporadas de reconstrucción no hay espacio para cobardes. Y estamos en una de esas temporadas. ¿Sí? Debemos hacer volver el pueblo desde el cautiverio. Creo que esta temporada de pandemia a nivel mundial ha sido traída por el Señor sobre la iglesia y sobre nuestros ministerios para llevarnos a descubrir cuánto cautiverio hay entre nosotros. No sé si tú lo has podido ver. No sé si has estado percibiendo, ¿no? Percibiendo el ambiente. Pero yo me he podido dar cuenta con tanta claridad cuánto cautiverio hay entre nosotros. Cuánto cautiverio hay entre nosotros. Y estamos en una temporada de hacer volver el cautiverio. Y en esta temporada Dios necesita valientes que forjen sus herramientas, valientes que escriban sus historias, valientes que no se dejen intimidar por historias o por tiempos donde parece que el nombre de Dios no aparece por allí. Valientes que estén seguros de la presencia de Dios, aun cuando Él no se aparezca. Valientes que estén seguros de la persona de Dios, aun cuando su nombre no esté escrito en todas partes. Esta es una de esas temporadas donde cuesta ver a Dios, pero también es una de esas temporadas donde Él ahora nos está mirando a nosotros. Está buscando valientes con herramientas forjadas que tomen decisiones de osadía, que entren en la recámara del rey cuando nadie los está llamando y que construyan camino para un cambio de suerte. Déjame orar por ti un momento. No sé si podemos tener algo de adoración mientras tanto oramos. Oremos al Señor, cierra tus ojos allí. Oh, Espíritu Santo, ven ahora. Yo te agradezco por esta palabra, Señor. He compartido, intentado de ser fiel a lo que tú pusiste en mi corazón. Te pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tú traigas ahora, Señor, el fluir de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. En medio de esta temporada de cautiverio, en medio de esta temporada en que nos hemos empezado a dar cuenta que a nuestro alrededor y probablemente en nuestra casa hay más huesos secos de los que podíamos ver antes. Señor, la caída de nuestras actividades nos ha venido a enseñar cuán dependientes éramos de cosas que hacer. Algunos de nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas para ti, pero hace mucho tiempo que dejamos de entrar en la recámara del rey. Algunos de nosotros somos como la reina Basti, que ni siquiera cuando tú nos llamas entramos a tu presencia. Yo te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que venga un mover, Señor, de rescate, de restauración, que tú cambies la suerte, Señor, de nuestras historias. Aparécete, Señor, aún cuando no logramos verte, cuando no logramos leerte, en temporadas como la de Esther, donde tu nombre no aparece por ninguna parte. Pero nosotros tenemos la certeza de que tú estás, porque hemos conocido tu carácter. Nuestras convicciones no están afirmadas en lo que vemos. Nuestras convicciones están afirmadas en lo que sabemos de ti, en cuanto te conocemos. Levántate, Señor, en medio de esta temporada, sobre una generación que elabore sus propias herramientas, sobre una generación que confíe
su propia historia, sobre una generación que no dependa de que Moisés suba al monte a estar cara a cara contigo. Yo te pido, Señor, una generación valiente que suban ellos mismos, que suban el monte a estar cara a cara contigo, que amen tu presencia, que levanten altares, que restauren, Señor, las ruinas de este corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te pido esto. Te adoramos, Señor. Tú eres quien cambia nuestra suerte. Tú eres el Dios de Purim. Tú eres el Dios que cambia la suerte. Trae un renuevo. En el nombre de Jesús. Quiero animarte a que comiences ahí, en tu propio lugar, mientras adoramos. Comiences a declarar estas verdades sobre tu vida. Si hay alguno de ustedes que necesita alinear cosas con el corazón de Dios, comienza ahora, aprovecha este momento. Si hay alguno de ustedes que necesita quebrantarse delante del Señor, aprovecha este momento. Él no quiere prepararte ni capacitarte antes de lo que quiere tener en tu presencia. Él no quiere modelos de moralidad, pero que no estén anclados en su presencia. Él no quiere un líder perfecto moralmente, pero que no conozca su presencia. Él prefiere la relación antes de la santidad. Vamos,